Hola a todos, hoy abordamos una historia que ha estremecido a los seguidores de la música rock. Un titular explosivo circuló en redes hablando del funeral de Bob Weir y de una confesión aterradora de su esposa. Pero antes de dejarnos llevar por el shock, vamos a investigar qué hay de cierto, qué se tergiversó, y por qué esta narrativa se volvió viral. Este video separa hechos comprobados de rumores cuidadosamente inflados. En medio de este análisis, gracias por ver el video, y suscríbete al canal para apoyarnos y seguir creciendo juntos. Todo comienza cuando el nombre de Bob Weir, legendario guitarrista y fundador de Grateful Dead, aparece asociado a la palabra funeral. La reacción fue inmediata porque Bob Weir sigue con vida y activo musicalmente, lo que encendió las alarmas sobre una posible manipulación informativa. La supuesta escena descrita no corresponde a un funeral real, sino a un acto conmemorativo privado mal interpretado y amplificado, fuera de contexto. Aquí es donde surge la figura de su esposa, Natasha Weir, cuyo testimonio fue citado de forma fragmentada y sensacionalista. Lo que se presentó como una confesión aterradora fue en realidad una reflexión íntima sobre los años de excesos, pérdidas y presiones que rodearon la vida artística de su marido. La frase clave fue sacada de una conversación sobre el pasado, no sobre un hecho criminal, ni un secreto oculto. Sin embargo, al aislarla y colocarla junto a la palabra funeral, el mensaje cambió por completo. En esta primera parte, establecemos el punto central. No hubo funeral, no hubo revelación macabra, hubo una distorsión deliberada. A partir de aquí, analizaremos cómo se construyó el rumor, quién lo amplificó, y por qué tantas personas lo creyeron sin verificar. Para entender por qué este rumor fue tan creíble, así hay que retroceder y observar el peso histórico del nombre Bob Weir. Bob Weir no es solo un músico, es un símbolo de una era donde la música, la contracultura y el exceso caminaron juntos durante décadas. Como miembro fundador de Grateful Dead, su vida estuvo siempre rodeada de relatos extremos, algunos reales y otros exagerados con el tiempo. Esa reputación previa fue el terreno perfecto para que cualquier frase ambigua sonara inmediatamente peligrosa. El rumor no nació en un medio oficial, sino en pequeños clips recortados y titulares diseñados para provocar miedo. En esos fragmentos se mencionaba a su esposa, Natasha Weir, como si hubiera decidido romper un silencio oscuro en un momento solemne. Pero cuando se revisan las declaraciones completas, el contexto es radicalmente distinto. Ella hablaba del impacto psicológico de vivir junto a una figura pública durante años, marcados por giras interminables, adicciones normalizadas y pérdidas cercanas. No estaba revelando un acto oculto, sino describiendo un pasado conocido por muchos dentro del entorno del rock de los años 70 y 80. La palabra aterrador no apareció en su discurso, fue añadida por terceros para intensificar el efecto emocional. El supuesto funeral funcionó como ancla emocional para hacer creíble la historia. Cuando una noticia combina muerte, confesión y celebridad, el cerebro del espectador baja sus defensas críticas. Así se construyó la narrativa falsa, paso a paso, sin necesidad de inventar hechos nuevos, solo manipulando el orden y el tono. En esta parte queda claro que no estamos ante una revelación, sino ante una operación de distorsión narrativa, cuidadosamente diseñada. En la siguiente sección, analizaremos quién se beneficia de este tipo de historias y por qué se repiten con tanta frecuencia. Para comprender por qué este tipo de historias se multiplican, hay que mirar a los verdaderos beneficiarios del escándalo. Las plataformas que difundieron el rumor no tenían interés en la verdad, sino en el impacto inmediato. Un nombre legendario como Bob Weir garantiza clics, comentarios y reacciones incluso antes de que alguien lea el contenido completo. El algoritmo premia la emoción extrema, no la verificación, y eso empuja a muchos creadores a cruzar líneas éticas. En este caso, bastó unir tres elementos poderosos en una sola frase: funeral, esposa y confesión. La figura de Content Reference, ICT, 0, Index igual a 0,
ya venía acompañada de una historia pública intensa, marcada por excesos, giras interminables y una vida al límite. Esa biografía real fue utilizada como combustible para una narrativa falsa, que parecía creíble a primera vista. La esposa fue presentada como testigo final, cuando en realidad nunca habló en ese contexto ni con ese tono. El miedo vende más rápido que la música, y el morbo se comparte más que los datos confirmados. Muchos usuarios no compartieron la noticia porque fuera cierta, sino porque les produjo una reacción inmediata. Así funciona la economía del rumor, donde la velocidad importa más que la precisión. Cada repetición refuerza la mentira y la convierte en una supuesta verdad colectiva. Lo más inquietante no es la historia en sí, sino lo fácil que resulta manipular la percepción pública. En este punto, el rumor ya no necesita pruebas, se sostiene por la cantidad de personas que creen haberlo visto antes. En la próxima parte veremos cómo estas narrativas afectan directamente a la familia y al propio artista, incluso cuando están basadas en falsedades. Cuando un rumor alcanza este nivel de difusión, las consecuencias dejan de ser abstractas y se vuelven personales. La familia de Bob Weir se vio obligada a enfrentar llamadas, mensajes y preguntas basadas en una historia inexistente. Personas cercanas al músico tuvieron que aclarar una y otra vez que no había fallecido, que no existía ningún funeral, y que nada aterrador había sido revelado. Este tipo de presión no solo desgasta, también invade espacios íntimos que deberían permanecer fuera del espectáculo. Para un artista veterano, Azil, real, sino de identidad y legado. Décadas de trabajo musical quedan momentáneamente eclipsadas por un titular diseñado para provocar miedo. La esposa, presentada como protagonista de una confesión oscura, quedó atrapada en una narrativa que nunca eligió. Sus palabras, originalmente reflexivas y privadas, fueron convertidas en un arma de sensacionalismo. Este es el costo invisible del contenido viral, cuando la vida real paga el precio del entretenimiento rápido. Incluso los fans experimentan confusión, algunos sienten duelo anticipado, otros rabia por haber sido engañados. La confianza en los medios y creadores se erosiona, pero el daño ya está hecho. Aquí se revela una verdad incómoda: las mentiras no necesitan ser creídas por todos, solo por suficientes personas. En la siguiente parte analizaremos por qué estas historias resurgen una y otra vez alrededor de figuras icónicas del rock. Las figuras icónicas del rock cargan con un mito permanente, que las persigue incluso cuando los hechos ya fueron aclarados. Bob Weir pertenece a una generación de músicos asociados a una época donde el límite entre genialidad y autodestrucción era difuso. Ese pasado real se convierte en una herramienta perfecta para fabricar historias falsas en el presente. El rumor nuevo se apoya en una memoria colectiva incompleta, donde se recuerdan los excesos, pero se olvidan las segundas oportunidades. El público tiende a aceptar estas narrativas porque encajan con una imagen preconcebida. No importa que el artista haya cambiado, madurado o construido una vida estable, el mito vende más que la evolución. Los creadores de contenido sensacionalista saben que no necesitan inventar desde cero, solo reactivar viejos fantasmas. Una frase sacada de contexto, una imagen antigua y un título extremo son suficientes. Así, la historia se repite con distintos nombres pero con la misma estructura emocional. Hoy es Bob Weir, mañana será otro músico legendario. El ciclo se alimenta de la nostalgia, el miedo y la curiosidad malsana. Mientras tanto, la verdad queda relegada a un segundo plano, menos atractiva y menos rentable. Comprender este mecanismo es clave para no caer nuevamente en la trampa. En la última parte, cerraremos esta historia con una reflexión final sobre responsabilidad, memoria y el poder real que tiene una audiencia informada. Llegamos al final de esta historia, y lo más importante no es el rumor, sino la lección que deja.
El caso de Bob Weir demuestra que una narrativa falsa puede parecer real cuando se apoya en emociones fuertes y nombres conocidos. No hizo falta inventar personajes ni hechos nuevos, bastó con distorsionar el contexto y acelerar la difusión. En un entorno digital saturado, la verdad avanza más lento que el miedo. Pero el público no es solo víctima, también es actor. Cada clic, cada comentario y cada compartido decide qué tipo de contenido sobrevive. Cuando una audiencia exige pruebas y contexto, el sensacionalismo pierde fuerza. La memoria de un artista no debería ser manipulada para generar tráfico. Su legado se construye con música, con años de trabajo y con historias reales, no con titulares fabricados. Esta historia no trata de muerte ni de confesiones aterradoras, trata de responsabilidad. Responsabilidad de quien publica, de quien consume y de quien decide creer, sin verificar. Si algo queda claro es que el respeto por la verdad sigue siendo una elección diaria. Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Si quieres que abordemos otro caso similar, o profundicemos en cómo detectar noticias manipuladas, dime cómo te gustaría continuar.